Ahora les voy a presentar a nuestro siguiente profesor, Orin Grossman. Él viene de la Universidad de Fairfield. Grossman es especialista en explicar la música. Ha sido elegido para tocar en los premios de honor de las artes y la cultura en la ciudad de Nueva York. Él ha tocado junto con la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo en Rusia y en 1991 fue decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Fairfield. Vamos a escuchar su clase concierto, 3 obras maestras musicales que todo amante de este arte debería escuchar. Thank you very much. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes en el Centro Cultural de Roberto Cantaral, el maravilloso músico. Yo recuerdo haber escuchado a Plácido Domingo cantar canciones. Espero que ustedes no sean como los americanos que no conocen su pasado y su gran herencia cultural, porque fue un gran compositor, Roberto Cantaral. Es un privilegio estar aquí. Quiero agradecer a Andrés por haberme invitado para estar aquí, a Sofía, Verónica, y realmente quiero agradecer a los intérpretes. ¿No son sorprendentes? Es increíble, para mí es increíble. Y en realidad no sé, yo he tenido un día maravilloso, he aprendido muchísimo, pero no creo que nadie podría decir definitivamente esto no es una reunión, una junta de la asociación de los conferencistas lentos de México, sino que esto está avanzando rápidamente y bien. Bueno, bien, en primer lugar, como tengo 3 piezas musicales o 2, porque realmente toma cierto tiempo hablar de estas piezas musicales y básicamente quiero tocar la Rapsodia en Azul para ustedes. Por lo tanto, yo creo que voy a tener tiempo para hacerlo, pero aquí tenemos la Quinta Sinfonía y la Rapsodia en Azul de Gershwin. ¿Por qué escogí estas 2 piezas? Bueno, porque la Quinta Sinfonía de Beethoven es la pieza clásica más conocida, probablemente las 4 notas musicales son las más famosas. La Rapsodia en Azul tal vez no sea tan famosa aquí como en los Estados Unidos, pero de cualquier manera son maravillosas. Y la pieza musical más importante, un compositor estadounidense que capta la energía, los estados de ánimo, la energía de la música popular de los Estados Unidos. Y hablo de música popular estadounidense diferente. Vamos a entrar directamente al tema. Entonces, la otra razón por la cual escogí estas piezas, que ninguna de ellas tiene palabras, pero cada una de ellas trata de algo. No son música abstracta, no es una composición música abstracta, sino que hay algo que quieren transmitir. En el caso de Beethoven, la Quinta Sinfonía es una reacción psicológica, física a la gran tragedia de su vida, de Beethoven. Vamos a hablar de esto más adelante, pero creo que va de la mano con el tema de hoy. La Rapsodia en Azul de Gershwin nos da una visión nacional. No digo que es falsa, básicamente es un principio animado de lo que es la sociedad estadounidense. Parte de ella, no toda, pero como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos al señor Beethoven. A la izquierda tenemos la escultura del siglo XIX y probablemente todavía sea la imagen que nosotros tenemos de Beethoven, noble, fuerte, un gran genio. A la derecha tenemos un dibujo a lápiz de realmente cómo se veía a esa edad, pero vemos la presencia, este sentido de enfrentarse al destino, y esto lo transmite la escultura, pero probablemente hasta la fecha es una de las imágenes
canciones más fuertes, más definidas que tenemos de Beethoven. Bien, la Quinta Sinfonía de Beethoven empieza, como dije, con las 4 notas más famosas de la música. Todo el mundo conoce el inicio de esta Quinta Sinfonía, ¿verdad? Es increíblemente inusual una apertura como esta. En aquella época las sinfonías empezaban con algo suave, gentil, no tan bello, simplemente para captar a la gente y hacer que se sentara. No estaban sentadas empezando para que empezara la música, sino que andaban caminando por los pasillos, por los corredores, y por lo tanto la introducción silenciosa era una forma de decirle al público: siéntense, está a punto de empezar la música. El primer movimiento, digamos, podemos hablar de las diferentes sinfonías de los contemporáneos de Viena, donde él estaba viviendo y trabajando. Por lo tanto, cuando la gente empezaba a oír la música suave, todo el mundo se sentaba y se preparaba la música. Pero aquí tenemos el tararam, tararam, y le preguntaron muchas veces a Beethoven: ¿y por qué? Oye, ¿qué es lo que significa? Él siempre contestaba lo mismo: es la fe, es el destino que está tocando a nuestras puertas, el destino que toca a nuestras puertas. Escuchemos estas notas nuevamente. Tatatán, ¿ven? Está tocando a la puerta, y después, conforme empieza a tocar la primera melodía, conforme empezamos a escucharla, recuerden que escuchan una y otra vez el tatatán, no exactamente los mismos tonos, sino los tonos que los está cantando el profesor. Y pueden escuchar estos tonos una y otra vez. El destino, el destino, el destino. Aquí otra vez. Y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Y ven el cuerno. Y otra vez, lo escuchan una y otra vez, ¿sí? Y ahora finalmente un momento muy gentil, y pensamos que finalmente escapamos al destino, escapamos este destino fatal. Si escuchan con cuidado a la trompa, perdón, no el cuerno, perdón, la trompa. Bien, entonces tenemos esta melodía gentil, suave. Excepto que no es lo que está pasando en realidad, sino que básicamente la mayoría de los bailarines no escuchan esto con un desempeño ligero. Esto es lo que escucharían ustedes. No tan fuerte, ¿verdad? Pero de cualquier manera, realmente estoy golpeando el piano, ¿no? Las teclas. Es así, tranquilo. Y gradualmente se queda a cargo de todo, mientras que el destino parece haber sido controlado, siempre está ahí, se está tratando de meter, uno quiere deshacerse de él y uno cree que está en un mejor lugar, pero no, siempre está presente. Y bueno, todos tenemos nuestros destinos, pero Beethoven realmente es nuestro primer gran compositor que tomó todo muy personal y desempeñó su papel como músico, tenía su propio destino de una manera que ningún músico lo hubiera tenido. Los músicos se pensaban como gente que tenía música, que entretenía a la gente y básicamente que estaban bien con los dioses, tratando de bajar la antorcha del Zeus. Pero básicamente este es el destino de un gran compositor. 1802.
1802. Tiene 32 años de edad. Es un pianista y compositor bastante exitoso en Viena. Tiene una carrera bastante buena y se le considera como el seguidor de Haydn, como es la persona que va a seguir la tradición de Joseph Haydn, en que es el compositor de Viena. Va con los amigos en los bosques antes de 1802 y se da cuenta que no escucha bien. Su amigo le dice, oye, mira, escucha ese lindo pájaro, ve cómo canta ese pájaro. Lo ve Beethoven y no escucha nada, no oye nada. Regresa a los doctores y resulta que inevitablemente, y lo ha sabido durante mucho tiempo, pero gradualmente se está quedando sordo. Los primeros síntomas los tiene cuando tiene 28 años de edad. Mucha gente sabe que la gente sí se quedó sordo, pero no es totalmente sordo, sino hasta que cumple 45. Desde que tenía 28 hasta 45 tiene una reducción en su capacidad de oír. A veces es dolorosa, a veces no es dolorosa, pero inevitablemente cada vez empeora su sentido de oído. En 1802 han pasado como 4 años de estos y probablemente ya perdió una tercera parte de su oído. Sí, todavía puede tocar el piano en público, puede oír algo, pero se va a los suburbios de Viena, a una área boscosa de Viena, de Woodland Shikes, y escribe un documento que se descubrió después de haberse muerto. Escribió el documento, se lo envió a sus hermanos, lo puso en un cajón y se descubrió este documento después de que falleció Beethoven. Hombres, y vean ustedes que escribe a sus hermanos, pero le está escribiendo a la humanidad. Oh, ustedes hombres, tienen este concepto grandioso de sí mismo. Oh, ustedes hombres que dicen que yo soy malevolento, necio, misantrópico y que tan equivocadamente me juzgan, y empieza a hablar de él y dice, ya tiene 60, me veo afectado por lo peor que le puede pasar a un músico cada año. Tengo un temperamento muy impetuoso, era imposible para mí decir, habla más fuerte porque estoy sordo, era imposible decir esto. Yo podría decir, oye, que no estaba un poco paranoide, no, realmente no. Si conocemos a los músicos, sabemos que no es paranoia. Dice, ¿cómo posiblemente podía yo admitir una enfermedad? Este es un sentido que debería de tener muy definido en mí, pero no lo logro. Y después él contempló muy seriamente suicidarse cuando dijo, gracias a mi arte, al sentido que tengo algo que dar al mundo, y nuevamente tiene esta idea de sí mismo como un gran hombre. Es maravilloso para él porque en realidad tenía un niño muy maltratado en su infancia. El trauma que traía, el desastre emocional de su muerte, es que sacó todos estos sentimientos de aislamiento, de soledad, y había sido un niño muy triste, muy solo en su infancia. Pero dice, gracias a mi arte no voy a terminar con mi vida, no me voy a suicidar, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tenemos una cosa muy maravillosa en este movimiento. Siempre es personal, dice, yo no voy a dejar que el destino me guíe, lo voy a agarrar por la garganta, lo voy a ahogar, lo voy a echar por la ventana. Y aquí tenemos una sección muy interesante de este primer movimiento de la Quinta Sinfonía que ha hecho a la gente preguntarse ¿por qué la escribió así? Compuso así. Empieza regresa a la primera parte de la sinfonía. La primera melodía. Y súbitamente triste, el oboe triste y regresa.
Es muy triste, está como media melodía en este movimiento y vean ustedes que es la única parte de la sinfonía que no tiene un motivo, no tiene el ta 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 tan y lo tiene en toda la sinfonía y la gente se pregunta qué pasó aquí, pero no dura tanto que en realidad uno le extraña, no nos va a confundir la música porque no tarda tanto en regresar. La parte de esta sección de la sinfonía es muy interesante, esta es la parte de la sinfonía que él no escuchaba, es lo que ha perdido los oboes, las flautas, estos instrumentos con tonos muy altos no los escuchaba. Se tapaba un poco el oído para tapar el sonido, pero él oía parte de la música y de repente puro silencio es lo que oía. La gente oía el oboe, no necesitaba el motivo. Esto del ta-ta-ta-tan, porque esta figura representa su sordera, es como una metáfora musical, representa algo más, representa su sordera, pero el oboe con el solo sí representa su sordera, no es una metáfora, es su sordera. Por lo tanto, él no necesita a la figura del ta-ta-ta-tan porque eso es una realidad. Muchos de ustedes saben que esta pieza termina con un triunfo sensacional cuando llegamos al último movimiento, como si hubiera triunfado sobre su destino. Es muy interesante la dinámica de este movimiento. Quiero compartirlo con ustedes. Aquí tenemos la parte muy famosa del cuarto movimiento, del último movimiento. Pueden escuchar que hay una situación un poco más obvia que le hace, como está diciéndole el profesor. Ahí lo tienen otra vez, dice, aquí tenemos estas tres notas y luego una nota más larga. Escuchen, escuchen. Aquí vamos. Ahí está. El motivo del destino sigue estando presente. Yo creo que lo que nos está diciendo músicamente Beethoven es que no conquistamos nuestro destino sobreponiéndonos, olvidándolos del destino o dejándolo de atrás de nosotros. Tenemos que asumirlo con una visión más grande, más amplia de nuestra vida emocional. El lenguaje en esa época era más espiritual y filosófico. No tenía un lenguaje psicológico con el cual hablar. El lenguaje que utilizó se tradujo fácilmente a conceptos psicológicos, confrontando, enfrentando, viendo, manejando de alguna manera, incorporando su destino o el sentido de sí mismo y continuando con la vida. Yo creo que de eso se trata esta vida. Habla de este proceso por medio del cual se siente el destino. El primer movimiento es increíblemente trágico, tiene mucha tensión y en el último movimiento tiene como una parte heroica, de gozo, de optimismo, que trasciende cualquier otra cosa que jamás se hubiera escrito. La mayoría de los últimos movimientos de las sinfonías, hasta que no estuvo esta, eran de buena, cálidas, como folclóricas, agradables, pero este tipo de calidad, de triunfo, de nobleza, realmente es algo nuevo en las sinfonías. Todo el mundo lo supo en esa época, estaba realmente
impresionado por lo que había podido hacer Beethoven. Yo creo que esto lo llevó a la siguiente fase de su carrera de composición, que es mucho más temprana que la parte anterior. De alguna manera la enfrenta, la confronta y no se desespera, aun cuando tenía dudas y depresiones terribles. Yo no digo que él era una persona feliz, pero en su vida artística la enfrentó, la incorporó, entró quien él era como persona y continuó con la vida. Y yo creo que es una gran lección y realmente es una pieza sensacional por esta razón. Déjenme cambiar ahora con una persona que toco más que a nadie más. Como que toco toda la música de este compositor. Me encanta y yo creo que es el compositor americano más maravilloso. Hablo de George Gershwin, que escribió mucha vida popular. Así escribió la mayoría de las más grandes piezas populares en los Estados Unidos, pero quería trabajos musicales más grandes, más en la tradición clásica, tener todo por escrito, piezas que duraran más de 3 minutos, que requieren toda una orquesta, pero realmente quiso hacerlo de tal manera que atrajera a la música y hablara algo de la cultura, de la música popular de los Estados Unidos en esa época, que básicamente fue uno de los creadores de ese tipo de música, pero de otras músicas, otro tipo de músicas americanas que viene de diferentes razas, nacionalidades, quería juntarlas todas en una pieza. Aquí tenemos una pintura maravillosa de David Siqueiros. Aquí tenemos a Gershwin al piano. No lo pueden ver desde aquí, pero la gente que está en la primera fila tiene espacios son especiales. Tiene a sus padres, a su esposa Ira, que escribió muchas de las palabras de sus canciones, y esto está en Austin, Texas, esta pintura de Siqueiros. Déjenme decirles esto de Gershwin. Era un joven que tenía prisa. Realmente abandonó la secundaria a los 15 años. Su madre se desesperó con él y decía, ¿qué voy a hacer con este? Su madre se desesperó con él. ¿Se imaginan a una madre judía buena que tiene un hijo que se quiere salir de la escuela? Y le dice, ¿por qué no puedes ser como tu hermano Aaron? Es un buen chico, estudia bien, fue a la Universidad de Nueva York, y George, sus maestros decían que no se quedaba parado, caminaba, peleaba, nunca abría un libro, y simplemente era horrible, era imposible cómo se portaba en los salones, y yo estoy seguro que lo hubieran casi expulsado de la clase, pero abandonó la escuela, se puso a trabajar, había descubierto que su amor era la música, consiguió un trabajo en una editora. Y esto hay algunas grabaciones. Yo digo que nació en 1998 con una familia judío-americana. Sus padres habían venido de Rusia, habían nacido en Rusia. Él nació en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y fue uno de los muchos compositores judíos en Estados Unidos que ayudó a desarrollar los músicos, las piezas musicales en Broadway, como George Gershwin y otro. Pero cuando tenía 15 años consigue un trabajo en una editora. Hay gran dinero en el mundo musical, pero música barata. Todavía la gente tenía pianos en sus casas, no podía haber una casa de la clase media que no tuviera un piano. Todo el mundo tenía una casa, y el centro de entretenimiento de la casa era donde estaba el piano, y se simplificó y luego se publicaban las cosas. Pero si uno tenía una tienda de música en Akron, en Ohio, y uno quería saber qué es lo que debería yo de tener en mi tienda, uno se iba a Nueva York, en donde estaba el negocio, donde estaba el corazón de la música. Básicamente todo el negocio musical estaba ubicado en solamente unas cuantas calles de la ciudad de Nueva York. Algunas de las editoras tenían a alguien que podía tocar esta música barata para demostrar que este tipo de Akron, de Ohio, podía escuchar esa música, y decía, bueno, me encanta esa música. Y luego George subía y tocaba la pieza.
Su trabajo en esa editora era tocar la música que se estaba vendiendo. Él siempre estaba tratando de escribir canciones. Cuando tenía 15 años perdió varios trabajos porque estaba tocando sus propias canciones en vez de que la gente quería. Y sus canciones no habían sido publicadas. Bueno, y finalmente le decía, mira, no te estamos pagando para que toques tu música. 16, 17, consigue un trabajo aquí y allá como un pianista en los ensayos. Ya cuando tiene 19 años está desesperado y dice, bueno, no me puedo arrancar en este ramo de los negocios. Estaba sentado con un amigo y dice, bueno, ¿y cómo uno entra a este negocio, a este ramo? Esto sigue siendo hoy. Uno puede hacer que su canción sea cantada por un cantor famoso, por una cantante famoso. Digamos que si ustedes escribieran canciones el día de hoy, si ustedes pueden conseguir que Beyoncé les cante su canción, a lo mejor no van a ser famosos por su nombre, pero ustedes ya entraron en el negocio, puesto que Beyoncé cantó su canción. El gran actor de su época era Al Johnson, y siendo un pequeño negocio, alguien conocía a alguien que conocía a alguien más y consiguieron una canción que le gustó a él. Y cuando tuvo 19 años, escribió una canción que tuvo mucho éxito. La canción se llama Swan, es un río en el sur de Estados Unidos. Frecuentemente se cantaban canciones de ir a la parte de mi vieja casa de Kentucky, llévame de regreso a Kentucky, Swanee, como esta canción de las cuales les estoy hablando. Ese es el tipo de canciones que podía escribir y probablemente nunca cruzó, ni siquiera salió del estado de Nueva Jersey. Swanee, esa es la que acaba de tocar el profesor. Esa canción fue muy popular, un gran hit. No lo hizo famoso, pero sí lo puso en el mapa como un cantante que debió estar en la mira pública. No tenemos un artista ya muerto de hambre aquí, un desconocido. Era muy conocido después de esto. Empezó a trabajar, empezó a escribir canciones para una obra que se llama The Georgia Scandals. Aquí lo tenemos a la izquierda. Se llama White Man. Era el director de la música para The George White Scandals. Eran las chicas de George White. Era la línea de las chicas del coro de White Scandals. Y conoció a Gershwin. Los dos eran muy jóvenes y hablaban mucho de este concepto. Bueno, ¿y por qué los compositores estadounidenses no tratan de incorporar las canciones estadounidenses cuando tratan de escribir música estadounidense? Se han ido a entrenar a Europa, regresaban sonando como un Debussy malo o lo que fuera malo, pero le dijeron, hay tantos compositores europeos que incorporarían canciones folclóricas en sus canciones, Brahms, Haydn, y había una forma de conectar a la gente en el público con lo que estaban heredado de su propio folclore a la música clásica. Los compositores estadounidenses básicamente eran racistas porque muchas de las canciones y sonidos populares salió de la música afroamericana y los compositores americanos no iban a incluirla en sus canciones, y no hay nada en la música estadounidense que se pueda utilizar, no es suficientemente buena y por lo tanto no lo hacían, pero Gershwin sabía que se podía hacer, y cuando como tenía ya 25 años, él y Paul Whiteman decidieron hacer un concierto de música estadounidense. Iban a poner una de las piezas nuevas de Gershwin y dice, ay, mira, yo tengo muchas ideas, voy a escribir una pieza tipo sinfonía con un solo del piano, y dijo, esto va a ser maravilloso. ¿Cuándo va a ser este concierto? Dentro de 4 meses. Maravilloso. Gershwin era un joven y se le olvidó rápidamente este problema. 6 semanas antes del concierto, un artículo apareció en los periódicos
los periódicos musicales que decían el compositor joven George Washington iba a hacer un debut con una pieza nueva en el show de Paul Whiteman y casi se desmayó. Lo leyó y le recordó todo y le se sentó, y a diferencia de lo que yo hubiera hecho, yo le hubiera llamado a Paul Whiteman y le hubiera dicho: Paul, perdóname, pero se me olvidó esto, vas a tener que manejar las cosas sin mí. Pero era George Washington, Gershwin, y dijo: bueno, escribió Rapsodia en Azul, su primera pieza clásica, la escribió en 3 semanas y lo escribió como si fuera a ser tocada por 2 pianos, pero él sabía que un piano iba a ser él, pero el otro piano iba a ser la banda de Paul Whiteman. Entonces Rapsodia en Azul se escribió en 3 semanas. Definitivamente había pensado en ella, probablemente tenía muchas melodías en su cabeza, pero no tenía nada en papel, no había escrito absolutamente nada, pero sí tenía una visión, y esta es una de las declaraciones más interesantes sobre la música estadounidense que existe. Gershwin le escribió esto a un amigo un año después de haber hecho Rapsodia en Azul. ¿Qué es lo que quería hacer con sus piezas más largas como Rapsodia en Azul? Dijo: me gustaría escribir de la olla. Melting pot es una expresión común sobre el mezclar muchas piezas en Estados Unidos. Dijo: de cualquier manera quisiera yo escribir un crisol cultural, un crisol musical que une los rasgos nativos y de inmigrantes. Esto permitía muchos tipos de música, la negra y la blanca. Estaba muy consciente, al igual que mucha gente sofisticada en el mundo blanco de los músicos, que había algo de la música afroamericana aún en los 1920s que era especial para Estados Unidos, especialmente para el sur, y en vez de pensar en lo que ellos hacen, verla como si fuera estadounidense, como parte del tejido estadounidense, y ver su valor como un gran estilo de la música. En aquella época estábamos hablando de los blues. Todo el mundo conoce los blues en la actualidad, todo el mundo los ha escuchado. Aún en Japón existe The House of Blues, la casa de los blues, y todo el mundo ha escuchado blues, pero en los 20s, Gershwin escribe esto en 1924, y solamente gente blanca muy sofisticada iba a Harlem o áreas donde vivían los afroamericanos para escuchar esta música rara. Cuando se grababa, únicamente se vendía en tiendas de discos que estaban en colonias de afroamericanos, y estas canciones de los blues no estaban disponibles en Ohio, por ejemplo. Y blancos y negros, gente del este y del oeste. Gente del este no hablaba de Asia, hablaba de Europa del Este, de donde él venía, donde venía su familia, donde todos estos compositores judíos, Richard Rodgers, Berlin, Harold Arlen, todos los compositores judíos europeos reinventaron los musicales en 1920. Todos ellos tenían familias de Europa del Este. Berlín nació en Siberia. De hecho, los otros nacieron en Estados Unidos de familias o migrantes rusos y europeos del Este. La música que están escribiendo con sus amigos, reinventando los musicales, y también música como de Alemania, de Francia, occidental, y la línea más importante iba a pedir un estilo que se iba a lograr de esta diversidad y una unidad artística. Y Nueva York es un lugar en donde la gente se reúne. Quiero atrapar los ritmos de estas personas para ver las mezclas, para ver cómo estamos logrando un tipo de música que reúna los elementos de la música americana y encontrar la manera para crear una unidad artística de todo esto. Y es uno de los grandes problemas históricos, y hoy en día no nos va muy bien con esto en Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, llevamos a gente con diferentes antecedentes, diferentes razas, diferentes lugares, para tratar de encontrar un lugar en donde puedan crear una unidad política, social, y creando unidad de diversidad, una unidad artística de esta diversidad. Y aquí tenemos 4 tipos de músicas. Tenemos música cuando Gershwin estaba escribiendo, componiendo. Los blues vienen
de música afroamericana. Los ritmos latino-hispánicos o latinoamericanos hispánicos era como el tinge, que quiere decir un poco de español, que viene del sur y de Nueva Orleans, y estamos en contactos con tantos músicos de Cuba, de México, y también había una música, un matiz, y también teníamos el ragtime, que era un estilo europeo y afroamericano, y también las baladas de Broadway, principalmente europeas, con influencia judía. Pero la escuchaba diferente tipo de gente. Los afroamericanos escuchaban los blues. Ellos no iban a ir a los shows de Broadway. La gente blanca que va a los shows de Broadway no iban a ir a Harlem a escuchar los blues. Entonces son estilos que apelaban a diferentes grupos de personas, y la visión de Gershwin los reunió en una pieza de música. Aquí tenemos algunas de sus inspiraciones. James P. Johnson, que presentó tanto el ragtime como ese concepto hispano de tinge, y Bessie Smith, la emperatriz de los blues, Scott Ruffin, que escribió ragtime, y Jerome Kern escribió las primeras canciones de Broadway. Voy a regresar aquí y quiero demostrarles un poco con música de lo que estoy hablando. Los blues es la Rapsodia en azul. Esa melodía que abre son los blues clásicos y regresa muchas veces. Tenemos que tener en mente la nota larga y las notas rápidas. Así es como podemos saber que regresa. No siempre regresa como los blues, regresa más de esta manera. Regresa como una pieza de ragtime, cambia la melodía de un tipo de melodía a otra. Quiere mostrar esta mezcla a las personas y toma una melodía, la conecta con un grupo de personas, cambia la melodía, cambia el ritmo, y la misma melodía parece como si fuera de otro grupo de personas, y de alguna manera mezcla una con otra este matiz, y después el matiz latino o hispano. Todos ellos vienen de todas las grandes músicas, el mambo, el tango, la rumba, todo viene de la parte sur de Estados Unidos. James P. Johnson tenía una pieza que se llamaba el Charleston. Que tiene el ritmo hispano. Yo no se los tengo que enseñar a ustedes. Que es largo, largo, corto, largo, largo, corto. Ahora regresamos a la Rapsodia en azul. Eso también es Rapsodia en azul. Y después el ragtime, ojalá pudiera explicarlo con más tiempo. El ragtime es la combinación de una marcha y algo que es un poco más que tiene más ritmo. Y entonces tenemos la energía de la marcha, que es el estilo europeo, y tenemos el ritmo más complejo que viene de África y se mezcla dentro del ragtime en los Estados Unidos. Y finalmente, las baladas de Broadway se habían escrito, las primeras baladas que eran distintas. Todos los compositores en América tenemos que realmente se le vio como algo diferente. Y Gershwin en particular dijo, John Curran podía escribir canciones populares y no se avergonzaba de sí mismo. En otras palabras, la calidad es posible, y la melodía de la Rapsodia en azul realmente es una canción de amor de Broadway sin palabras.
Entonces, todos estos 4 estilos, uno particularmente del mundo de Broadway, blancos de la clase media, otro del mundo de los afroamericanos, otro de una mezcla de ragtime, otros latinos, hispanos, se mezclan en una pieza maravillosa que yo quisiera tocar e interpretar para ustedes. ¿Y podemos abrir la tapa del piano, por favor? Está demasiado pesada para mí. Y también llévense mi teléfono, porfa.
Wow, amazing performance, Professor. Maravillosa composición. Thank you very much. Muchísimas gracias por su interpretación de la Rapsodia. Espero que esta gran clase haya podido transformar la manera en la que apreciamos estas piezas musicales. Tenemos tiempo para dos preguntas. We have time for 2 questions. Acá, por favor. And over here, could you please use the microphone? Muchísimas gracias por su interpretación, fue sorprendente. ¿Cuál fue la tercera que no nos tocó? Bueno, la tercera iba yo a mostrar la balada 1 de Chopin que inventó con Franz Liszt, la manera de tocar el piano moderna. Es un segmento diseñado para mostrarles un poco de la historia del piano y mostrar la concepción poética de Chopin. En cuanto a, he's speaking English. En cuanto a la quinta de Beethoven, ¿cómo ve usted la composición y el balance en lo que se refiere a la irrupción que trajo a la música en este sentido romántico? ¿Usted siente que tiene equilibrio o le falta de alguna manera una revolución? Perdón, no entendí muy bien su pregunta. Sí, perdón, la voy a simplificar. ¿Usted siente que la quinta de Beethoven, el inicio, el motivo, el que compartió con nosotros, ofreció un equilibrio? Sí, yo creo que no estoy seguro que si me pregunta después podría responderle, pero yo creo que hay un poco de retroalimentación en el micrófono y no estoy escuchando muy bien. Creo que después, por alguna razón, no puedo entender su pregunta, pero pregúnteme después y con mucho gusto hablaré con usted personalmente. Y yo soy como Beethoven, ya no oigo nada. Y ahí ando, aguantándome. Thank you so much. Gracias a todos.